Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar con el siguiente tema, que es trauma ocular, el cual ha sido realizado en base a estos dos textos, es referencia de la especialidad de oftalmología. Vamos a comenzar con la clasificación de trauma ocular, el cual se va a dividir en dos grandes grupos, el cual uno va a ser el trauma ocular cerrado y el otro va a ser el abierto. En el primer grupo vamos a encontrar que el trauma ocular cerrado puede ser un trauma ocular por contusión o por laceración lamelar, y en el caso del trauma ocular abierto puede ser o dividirse en dos grandes grupos, ¿no? Por ruptura o también puede ser por laceración. En este caso, cuando es por laceración, a su vez se subdivide en perforante, penetrante o por la presencia de un cuerpo extraño intraocular. En las lesiones cerradas, vamos a decir que estas se deben a traumatismos contusos donde la pared esclerocorneal está intacta, no está íntegra. En el caso de las lesiones abiertas, implica una herida en el espesor de la cubierta esclerocorneal, ¿no? Como acá podemos observar, una herida que abarca la córnea y la esclera. Por lo tanto, vamos a decir que es un defecto de espesor total en la pared ocular, que va a ser producido por un desgasamiento que en general es el resultado de un impacto directo. La contusión, vamos a decir que es una lesión cerrada producida por traumatismos con objetos romos. La lesión puede ocurrir en el sitio del impacto o puede ocurrir también a distancia, ¿no? Puede producir lesiones en la parte posterior del globo ocular. ¿A qué nos referimos cuando decimos ruptura? Ruptura es una herida del espesor total, ¿no? A nivel de la pared del globo ocular, ya sea a nivel de la esclera o de la córnea, ¿ya? Pero en este caso va a ser producido por un impacto contuso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ojo se va a romper en un punto débil que puede no coincidir con el punto o con el sitio del impacto, ¿no? Como en este caso vemos una radiografía, una tomografía, en la cual podemos ver que atemporal en este globo ocular existe una solución de continuidad, ¿no? Una ruptura. Laceración es un defecto del espesor total de la pared ocular que va a ser producido por un desgasamiento que en general es el resultado de un impacto directo, ¿no? Como en este caso podemos ver, existe una herida a nivel de la córnea con protrusión de tracto uveal, ¿no? En este caso del iris. Las heridas penetrantes son aquellas heridas únicas, ¿no? Igual de espesor total a nivel de la pared esclerocorneal, que está causada por un objeto afilado sin que exista, ¿no?, una herida de salida. Volvemos a recalcar, existe por lo tanto una sola herida, que sería la herida de entrada, por así decirlo, ¿no? Puede asociarse a una retención de cuerpo extraño intraocular. La perforación, a diferencia de la anterior lesión, vamos a tener que en la perforación existen dos heridas, ¿no? Una herida de entrada y una herida de salida, ¿no? Generalmente están producidas por proyectiles. ¿Qué pruebas complementarias vamos a solicitar? Vamos a solicitar distintas pruebas, desde una radiografía simple, ¿no?, que nos ayudará a identificar cuerpos extraños metálicos, ¿no?, una ecografía, la cual igual en traumas contusos principalmente está indicado. En traumas oculares abiertos, de relativa indicación, ¿no?,
puede hacerse con mucha delicadeza, o si está la herida muy expuesta, pues estaría contraindicada. La tomografía también muy indicada. Resonancia magnética nos va a ayudar a identificar tejidos blandos. Sin embargo, en presencia de cuerpo extraño intraocular metálico estaría contraindicado, y también pueden realizarse pruebas de electrofisiología. Los traumatismos contusos, entre las causas más frecuentes que nosotros encontramos están las pelotas de squash, ¿no?, de tenis. También están los agarradores, ¿no?, los pulpos elásticos, ¿no?, para sujetar el equipaje, y muy frecuentemente también los tampones, ¿no?, de las botellas de champán. ¿Qué es lo que sucede en los traumatismos contusos? Lo que pasa es que va a existir una compresión antero-posterior a nivel del globo ocular, con una expansión simultánea a nivel del plano ecuatorial, ¿no? El impacto va a ser absorbido por el diafragma irido-cristaliniano y también por la base, ¿no?, del vítreo, ¿no? Obviamente el grado de la lesión va a depender de la gravedad del traumatismo. A nivel de la córnea, ¿qué lesiones vamos a tener? A nivel de la córnea podemos tener lesiones benignas, ¿no?, desde una abrasión corneal, puede ser desde un edema corneal agudo, que puede estar relacionado o asociado, ¿no?, con una disfunción focal o difusa del endotelio. Por ese mismo motivo va a existir un edema corneal, y también podemos tener desgarros a nivel de la membrana de Descemet, pero esto es más frecuente en traumas obstétricos. También vamos a tener el ifema, ¿no?, a nivel de la cámara anterior. El ifema, que es una complicación muy frecuente en los traumas contusos, que no es más que la presencia de sangre en cámara anterior, ¿no? Es frecuente que esta sangre se deposite con un nivel, ¿no?, la presencia de un nivel en la mayoría de los casos. ¿Cuál sería el origen del sangrado? El origen del sangrado estaría estaría a nivel del cuerpo ciliar o a nivel de la raíz del iris, como podemos ver que son estructuras ricamente vascularizadas. Teniendo en cuenta esto del ifema, existen distintas clasificaciones, donde a grosso modo podemos decir que si superan los 2/3 de la cámara anterior, podemos hablar de un ifema que es complicado, el cual va a meritar un tratamiento inclusive hospitalario, en el cual puede llegar hasta un tratamiento quirúrgico. Si el ifema es menor a 2/3, podemos evaluar la respuesta a un tratamiento médico, en el cual este va a consistir en primera instancia en evitar una hemorragia secundaria, por lo cual el paciente debe encontrarse en reposo absoluto. También se debe controlar la presión intraocular, debido a que al existir el ifema, o mejor dicho, los eritrocitos podrían acumularse o retenerse a nivel de la malla trabecular, lo cual obstruiría el drenaje del humor acuoso, y por lo tanto nos estaría provocando una hipertensión ocular. También una complicación muy temida es que este ifema puede llegar a teñir los tejidos oculares, en este caso la córnea, ¿no? Cuando supera los 10 días de evolución y se asocia, ¿no?, a una hipertensión intraocular, puede llegar a esta complicación muy temida. Entonces, a nivel de la pupila, ¿qué lesiones vamos a tener productos de un trauma ocular?
vamos a decir que el iris puede comprimirse, ¿no?, momentáneamente contra la superficie anterior del cristalino. Por lo tanto, vamos a tener la presencia, ¿no?, de impresión de pigmento, ¿no?, sobre la cápsula anterior del cristalino, ¿no?, del borde del impregnación del borde pupilar sobre la cápsula anterior del cristalino, ¿no? Puede acompañarse de una miosis transitoria, pero en general el resultado, más que todo, es la presencia de una midriasis traumática por ruptura o lesión a nivel del esfínter pupilar. Las pupilas pueden también quedar hiporeactivas a la luz o a la acomodación, y también son frecuentes, ¿no?, desgazos radiales a nivel de la pupila. También podemos tener una iridodiálisis, que es la separación del cuerpo ciliar en su raíz, ¿no? Como podemos ver aquí, la pupila tiene una forma típica de D, ¿no? Podemos observarlo, y podemos ver que a nivel de la diálisis vemos un área oscura, ¿no?, cerca del limbo. En este caso, dependiendo de la gravedad de la iridodiálisis, puede haber una diplopía monocular, y en casos, digamos, de ojos pseudoafáquicos, ¿no?, ojos que hayan sido operados y en los cuales se les haya implantado un lente intraocular, el iris desprendido puede ser expulsado por la incisión, ¿no? La presión intraocular, como habíamos indicado anteriormente, puede elevarse por distintos motivos, ¿no? Como habíamos dicho, el ifema podría ser una causa por la cual se eleve la presión intraocular. Sin embargo, también debido a que existe en los traumas oculares el shock ciliar, puede la producción del humor acuoso puede verse interrumpido de forma transitoria, ¿no? También hay que descartar, ante la presencia de una hipotonía del globo ocular, la presencia de una herida, ¿no?, abierta, que puede estar oculta, ¿no?, como habíamos explicado anteriormente. Una ruptura a nivel del globo ocular no precisamente nos va a dar una herida a nivel del lugar de la contusión, sino en un lugar lejano, ¿no? Los desgazos que se extienden a la superficie del cuerpo ciliar se asocian, ¿no?, a mayor riesgo de glaucoma tardío, ¿no? Cuando obtenemos una recesión angular, va a existir lesión a nivel de la malla trabecular. Por lo tanto, va a haber una dificultad del flujo de retorno del humor acuoso. Por lo tanto, estaríamos ante la presencia de un glaucoma tardío. El cristalino es frecuentemente, ¿no?, la presencia de las cataratas, ¿no?, posteriores a los traumas contusos. ¿Cuáles van a ser los mecanismos, ¿no?, por los cuales se va a producir esta catarata? Primero, una lesión directa, ¿no?, a nivel de las propias fibras del cristalino. Pueden ser también producto de rupturas a nivel de la cápsula del cristalino, o también puede existir una opacidad subcapsular, ¿no?, de forma anular por debajo del anillo de Bosius, ¿no?, o sea, de la impregnación, como ya habíamos visto anteriormente, ¿no?, impregnación del borde pupilar, ¿no?, sobre la cápsula anterior del cristalino. La opacificación en la corteza subcápsulas posterior puede seguir las suturas posteriores, lo que da lugar a una opacidad en forma de flor, ¿no? También otras consecuencias del trauma ocular tenemos a la subluxación del cristalino, en el cual existen desgazo de los ligamentos suspensorios, pero en este caso de forma parcial, ¿no? Y cuando existe una ruptura de los 360 grados de las fibras sonulares,
estaríamos ante la presencia de una luxación del cristalino, el cual es mucho más frecuente que se luxe hacia cámara posterior, o sea hacia el vitro, que hacia cámara anterior. La ruptura del globo ocular, como habíamos indicado anteriormente, es producto de un traumatismo contuso grave. Pronóstico malo en el caso de que la prisión inicial o a la evaluación inicial sea menor o igual a percepción luminosa. La ruptura puede ser anterior cuando está producida en la vecindad del conducto de Slem, ¿no? En la parte anterior del globo ocular, a nivel del limbo estaríamos hablando. Puede existir con prolapso, ¿no?, de estructuras como el cristalino, puede ser el iris, el cuerpo ciliar, el vítreo. A veces esta ruptura puede quedar enmascarada, ¿no?, o oculta por una hemorragia subconjuntival abundante. También debemos tomar en cuenta el antecedente de una cirugía previa que haya tenido el paciente, donde es mucho más frecuente a nivel de la herida operatoria que haya tenido el paciente, y las lesiones, como podemos decir, las lesiones posteriores pueden o ocultas pueden asociarse a pocas lesiones no visibles en el segmento anterior. La ecografía del modo B, realizada con delicadeza, como ya habíamos dicho, podría estar indicada de forma relativa, y en lesiones muy acusadas o expuestas podría estar contraindicada, ¿no? En este caso, cuando esté contraindicada, una tomografía puede ayudarnos a llegar al diagnóstico, e inclusive de más ayuda una resonancia magnética, pero esta estaría contraindicada si el trauma ocular está asociado a la presencia de un cuerpo extraño intraocular metálico. En relación a la hemorragia vítrea, podemos decir que se asocian frecuentemente a un desprendimiento vítreo posterior. También en su evaluación podemos ver la presencia de células pigmentadas, que es el signo de polvo de tabaco, ¿no? Y lo cual nos obliga a realizar una revisión minuciosa o una evaluación minuciosa de la retina y de la periferia, ¿no?, de la retina. Una conmoción retiniana es producto de un traumatismo cesado, un traumatismo sobre la retina neurosensorial. Esta, ¿qué va a pasar? Va a sufrir una opacificación edematosa, ¿no?, que le va a conferir esta coloración particular, ¿no?, una coloración grisácea, ¿no? Esta nos va a afectar más frecuentemente a la parte temporal, ¿no?, del polo posterior. Si es que estuviera afectada la mácula, vamos a ver una mancha rojo cereza a nivel de la fóvea. En lesiones graves podemos observar la presencia de hemorragias intrarretinianas. El pronóstico en general es bueno en casos leves, sin embargo en casos más graves pueden dejarnos secuelas, ¿no?, como degeneraciones pigmentarias progresivas o la presencia de agujeros maculares que llegan a afectar de forma importante la visión. También podemos tener la ruptura coroidea, ¿no?, que es una ruptura que afecta a nivel de que llega a afectar la coroides, la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario de la retina. Las roturas directas se localizan anteriormente en el sitio del impacto, ¿no?, y discurren paralelas a la hora sensata, mientras que las indirectas ocurren en sitios opuestos al impacto. Una rotura reciente puede estar parcialmente oculta, ¿no?, por la presencia de hemorragias, ¿no?, o subretinianas, no pueden estar ocultas en un inicio.
Posteriormente a la reabsorción de estas hemorragias, pueden ser mucho más notorias la presencia de estas rupturas coroideas, ¿no? Que en última instancia van a denotar la esclera, ¿no? El pronóstico visual, dependiendo de la área afectada, ¿no? Puede ser bueno o malo, ¿no? Si llega a afectar a nivel de la fobia, es malo el pronóstico. Ahora, rupturas y desprendimiento a nivel de la retina, ¿no? Los traumatismos van a ser causantes o responsables del 10% de los casos de desprendimiento de retina, ¿no? Van a ser el caso más frecuente en los niños de desprendimiento de retina y pueden formarse distintos tipos de ruptura en los ojos con traumatismo, en los ojos con trauma ocular, ¿no? También estas lesiones, estas rupturas, es bueno decir que se pueden desarrollar en el momento del impacto o también posteriormente, ¿no? Posteriormente, por lo cual es muy importante que los pacientes que hayan sufrido un trauma ocular contuso importante deben ser evaluados periódicamente y no ser dados de alta precozmente. Entre las lesiones a nivel de la retina podemos mencionar a la diálisis retiniana, que es una ruptura que va a ocurrir a nivel de la ora cesata, ¿no? También tenemos las rupturas ecuatoriales, ¿no? Que pueden ser productos de una lesión directa a nivel del punto, una lesión directa a nivel de la esclera, ¿no? Y también vamos a tener los agujeros maculares, ¿no? Que pueden producirse en el momento de lesión o posteriormente, ¿no? Cuando ya haya desaparecido la conmoción retiniana. También vamos a tener la neuropatía óptica traumática, ¿no? Que aparece, que generalmente no aparece después de un traumatismo ocular orbitario o cefálico, ¿no? Que se manifiesta con pérdida de visión, que no se explica, ¿no? Por alguna patología ocular. Uno revisa el ojito por fuera y se encuentra con un ojo prácticamente normal. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Lo clasificamos en directa, cuando es debido a una lesión contusa o incisa del nervio óptico por agentes como fragmentos óseos desplazados, pueden ser proyectiles o pueden ser por hematomas locales, ¿no? También se van a clasificar en indirectos, en las que la fuerza se transmite secundariamente al nervio sin rotura directa aparente debido a un impacto sobre el ojo, la órbita y otras estructuras craneales. La presentación es bastante, la presentación de la neuropatía indirecta es mucho más frecuente que la directa, ¿ya? La visión de la percepción luminosa está presente en el 50% de los casos. Vale decir que la visión va a ser mala, ¿no? En el principio. También otro signo que vamos a ver es el defecto pupilar aferente. Puede ser este el único hallazgo en un principio. Y la papila óptica y el fondo de ojo normal también puede ser, esto puede presentarse al principio. Y la palidez de la papila, ¿no? La palidez o la neuropatía más bien puede aparecer al cabo o posteriormente, ¿no? En los días continuos o incluso en las semanas posteriores. Es importante descartar causas potencialmente o que podrían ser reversibles, ¿no? Como una hemorragia orbitaria compresiva que puede ser susceptible de tratamiento quirúrgico, ¿no? Y resolución inmediata del cuadro. Vamos a hablar también del traumatismo cráneoencefálico por malos tratos, ¿no? El síndrome del bebé sacudido o zarandeado, ¿no? Son una forma de abuso físico que ocurren en general, ¿no? O habitualmente en niños menores de 2 años.
Estos se van a deber a sacudidas violentas asociadas a lesiones por impacto de la cabeza por un mecanismo de aceleración y desaceleración rotacional de la cabeza, ¿no? En este caso el traumatismo directo no sería la causa principal de la lesión cerebral, sino más bien la lesión por tracción del tronco del encéfalo, que causaría apnea y la hipoxia consiguiente, y daría lugar a la hipertensión intracraneal y la isquemia. Entre las manifestaciones oculares que vamos a encontrar en este traumatismo por malos tratos, vamos a encontrar la presencia de hemorragias retinianas bilaterales o unilaterales, ¿no? Que pueden ser presretinianas o subretinianas, ¿no? También podemos encontrar la presencia de equimosis periocular, hemorragias subconjuntivales, ¿no? Defecto pupilar aferente, mala respuesta visual, ¿no? Y la pérdida de la visión puede producirse en 20% de los casos, ¿no? Debido a una lesión cerebral. En el caso de los traumatismos penetrantes, esto debemos decir que son mucho más frecuentes en los hombres, ¿no? Con una proporción de 3:1 en relación a las mujeres. En el 50% de los casos, la edad en la que se van a producir son edades en jóvenes, ¿no? Y en adultos jóvenes. Las causas más frecuentes: agresiones, accidentes domésticos, laborales y no por deporte también. Los objetos afilados causan laceraciones bien definidas. Sin embargo, también hay que decir que la magnitud del daño causado por objetos voladores va a depender de su energía cinética, ¿no? Por ejemplo, un balín posee una gran energía cinética, por lo tanto podría causar daños considerables, ¿no? El riesgo de infección, ¿no? Aquí vemos un hipopion, ¿no? En cualquier herida penetrante, ¿no? Pues, es de suma importancia evaluar, ¿no? El riesgo de infección, ya que puede llegar, ¿no? A producir una endoftalmitis o una panoftalmia, ¿no? Una infección más generalizada inclusive. ¿Cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Que van a agravar el cuadro? Por ejemplo, un retraso, ¿no? En la reparación primaria de la lesión, una ruptura de la cápsula del cristalino, unas heridas sucias, contaminadas, ¿no? Entonces se debe administrar, ¿no? Antibióticos intravítreos, ¿no? Dentro del globo ocular, de acuerdo al cultivo y antibiograma. También se debe evaluar el estado de inmunización, ¿no? Si tiene la vacuna antitetánica. Y también en relación al manejo inicial, debemos aclarar que se debe una lesión con trauma o con la presencia de una herida abierta, se debe cubrir con un protector ocular solamente, ¿no? No se debe comprimir con un oclusor, ya, porque esto podría agravar la presencia de ola o podría agravar, ¿no? La lesión con la que cuenta el paciente. En caso de las heridas corneales, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una pupila piriforme, ¿no? Una cámara anterior aplanada. Dependiendo del tipo de heridas que tenga, ¿no? O del tipo de herida de la córnea, va a realizarse el tratamiento, ¿no? Si son heridas pequeñas y biseladas, el tratamiento puede ser conservador, ¿no? Dependiendo de la presencia de la magnitud también del edema corneal que presente. Inclusive pueden ser susceptibles a que no recibir tratamiento, ¿no? Con sutura y solamente con un lente de contacto, ¿no?
mientras tanto que si son heridas ya de tamaño mediano o grande, ya es mandatorio, ¿no?, la realización de una sutura, ¿no?, como aquí podemos ver, ¿no?, sutura de la herida corneal, ¿no? Por lo tanto, la técnica de cierre primario va a depender de la amplitud de la herida, ¿no?, y también de la presencia de las complicaciones, ¿no? En el caso de una encarceración del iris, esta se debe reducir, pero si presenta contaminación o necrosis, es mejor realizar una resección del iris. En caso de tener atalamia, ¿no?, y lesión del contenido intraocular, ¿no?, o una catarata, entonces se debe evaluar la necesidad de la extracción de la catarata, ¿no?, y el implante de un lente intraocular. ¿Qué pasa con las heridas esclerales, ¿no? Las laceraciones esclerales anteriores tienen mejor pronóstico, ¿no?, las que están situadas por delante de la hora cesata, porque de alguna manera no van a estar relacionadas con la retina, ¿no? Entonces, ¿qué complicaciones vamos a tener en estas laceraciones anteriores, ¿no? Puede ser un prolapso iridociliar o también una encarceración del cuerpo vítreo, ¿no? En este caso se debe, posterior a la reducción de ya sea tractubeal, ¿no?, o la resección de encarceración vítrea, ¿no?, se va a proceder a la sutura de la esclera, ¿no?, con nylon 8 ceros o un hilo de material reabsorbible. Las laceraciones esclerales posteriores a menudo se van a asociar con lesión retiniana, ¿no? En este caso vamos a tocar ahora el tema del desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina traccional de origen traumático tras una herida penetrante se debe a encarceración vítrea en la herida, que se asocia a proliferación fibroblástica agudizada por la presencia de sangre en el gel vítreo. La contracción de la fibrosis epiretiniana resultante puede progresar a un DR traccional anterior. También puede formarse una ruptura retiniana varias semanas después, como acá podemos ver, ¿no?, una ruptura retiniana que da lugar a un desprendimiento reumatógeno de evolución más rápida. Vamos a tocar un poquito sobre sobre los traumatismos palpebrales, ¿no? Uno de los más frecuentes vamos a tener al hematoma periocular. El hematoma periocular es una colección focal de sangre, o en el caso de una equimosis es un desame difuso, ¿no?, acompañado de edema periocular. Representa la lesión por contusión más frecuente, ¿no?, en los párpados o la frente. Cuando estamos ante este tipo de lesión, es importante evaluar la presencia de traumatismos del globo ocular y de órbita. También evaluar la presencia de una fractura del techo de la órbita, o si es que nosotros vemos estos ojos de panda, ¿no?, característicos, evaluar la presencia de una fractura de base de cráneo. Las laceraciones palpebrales nos obligan a realizar una exploración detenida, ¿no?, de la herida. Debemos reparar cualquier defecto palpebral mediante un cierre directo, como podemos ver acá, una sutura. En este caso vamos a tener laceraciones superficiales, ¿no?, de la piel. Pueden ser laceraciones del borde palpebral, ¿no?, en las cuales van a meritar una reparación más minuciosa a nivel del borde palpebral, como podemos ver en los gráficos. También podemos tener laceraciones con pérdida del tejido, o laceraciones que se van a acompañar de lesión de los canalículos de la vía lagrimal, ¿no?, en los cuales es mandatorio en primera instancia hacer una canalización y reparación de las vías
lagrimales para posteriormente realizar la reparación del párpado. En relación a los traumatismos orbitarios, la fractura del suelo de la órbita, la fractura en estallido del suelo de la órbita se va a producir por un aumento súbito de la presión orbitaria a causa del impacto de un objeto de diámetro mayor que la abertura de la órbita. Puede ser un puño o puede ser una pelota de tenis, ¿no? De modo que el globo ocular es desplazado y transmite el impacto, ¿no?, en vez de absorberlo, ¿no? Como podemos ver acá, el mecanismo por el cual se va a producir la fractura del suelo de la órbita, en general se va a producir, por este mecanismo se va a producir fractura del suelo de la órbita. Ocasionalmente puede afectarse la pared medial, ¿no? Las manifestaciones clínicas van a variar en relación a la gravedad del traumatismo y en relación, ¿no?, a si ha sido oportuna o no la atención, ¿no? Entonces, en relación al diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿No? Primero, cómo está la función visual, ¿no? Si existen signos perioculares, ¿no?, como la presencia de un enoftalmos, ¿no?, como podemos ver acá, una hemorragia subconjuntival intensa, ¿no?, un hematoma. También vamos a evaluar la presencia de anestesia del nervio infraorbitario. Eso quiere decir que va a existir disminución de la sensibilidad a nivel del párpado inferior, a nivel de la mejilla, a nivel del lado de la nariz que se ha afectado, ¿no?, precisamente por afectación del conducto infraorbitario. También vamos a evaluar la presencia de una diplopía, el cual puede ser producido por la lesión de un músculo, ¿no?, de un músculo extraocular, ¿no? Puede ser el recto inferior, puede ser también por el atrapamiento, ¿no?, de uno de estos músculos, ¿no?, el recto inferior o el oblicuo inferior, o puede ser por la presencia de una hemorragia o un edema de órbita, ¿no?, que esté limitando los movimientos oculares y por lo tanto nos produzca una diplopía. Como habíamos mencionado, un signo que puede ser, que va a estar presente va a ser el enoftalmos, aunque en un inicio por la presencia del edema palpebral, ¿no?, la quemosis, la inflamación a nivel de la conjuntiva, la hemorragia subconjuntival, puede ser poco notorio el enoftalmos, ¿no? También debemos evaluar la presencia de una lesión ocular, ¿no?, un ifema, una herida a nivel de la córnea, de la esclera, o una herida lamelar, una erosión. Sin duda alguna, un estudio de mucha importancia que nos va a ayudar en este caso es una tomografía axial computarizada y también, ¿no?, una ecografía ocular. Ahora vamos a ver un poquito, vamos a tocar un poquito de las lesiones por causticaciones. Las causticaciones pueden ser desde irritaciones banales, ¿no?, hasta cuadros graves que pueden desembocarnos en la ceguera. En general son accidentales, que se producen en la mayor parte en el trabajo y en segunda instancia también en casa, ¿no?, en la casa. Las causticaciones por álcalis son mucho más frecuentes que los ácidos, ya que los álcalis son más empleados en casa, ¿no?, también en la industria. La gravedad de una lesión química va a depender de las propiedades de la sustancia química, ¿no?, también del área de superficie que ha sido afectada, la duración de la exposición y otros efectos relacionados, ¿no?, como lesión térmica que producen algunas sustancias químicas. Los álcalis tenemos que decir que tienden a penetrar más profundamente que los ácidos
Entre los más frecuentemente implicados vamos a tener el amoníaco, el hidróxido de sodio, la cal. Entre los ácidos, el ácido fluorhídrico, que es usado para limpiar los vidrios. Este tiende a penetrar con rapidez en los tejidos oculares. También el ácido sulfúrico, que se caracteriza, ¿no?, por provocar efectos térmicos. El tratamiento. En primera instancia, el tratamiento debe realizarse con una irrigación con abundante agua, ¿no? En caso de tener un suero fisiológico, un Ringer lactato, sería más ideal. Sin embargo, si no contamos con estas sustancias, se debe realizar una irrigación con agua de grifo por el lapso de 15 a 30 minutos hasta que el pH sea neutro, ¿no? También se debe realizar eversión de los párpados, del párpado superior, buscando la presencia de cuerpos extraños o que se quede detenida la sustancia agresora. Entonces, para que sea eliminada, se debe realizar debridamiento de las áreas necróticas, en este caso de tejido corneal o del epitelio corneal, y en casos graves se debe evaluar la necesidad del ingreso hospitalario del paciente. La clasificación de la gravedad. El grado 1 y el grado 2. En el grado 1 vamos a tener solo una lesión epitelial, y en el grado 2, como podemos ver acá, una córnea algo turbia y menos de un tercio, ¿no?, de lesión del limbo isquémico, ¿no? Grado 1 y grado 2 van a tener buen pronóstico. En el grado 3, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una pérdida total del epitelio corneal, turbidez del estroma y una afección entre un tercio y la mitad, ¿no?, del limbo, ¿no?, una isquemia a nivel del limbo entre un tercio y la mitad. En el grado 4 vamos a tener que la isquemia va a afectar a más del 50% del limbo, por lo tanto vemos una córnea opaca y prácticamente esto es de mal pronóstico. En relación al tratamiento, en el tratamiento médico en las lesiones leves, una pomada de antibiótico aplicada por una semana, corticoides tópicos y cicloplégicos pueden ser suficientes, ¿no?, para una mejoría exitosa del paciente. El ácido ascórbico nos va a mejorar la curación de las heridas al promover la síntesis de colágeno maduro por los fibroblastos corneales. El ácido cítrico es un potente inhibidor de la actividad de los neutrófilos y reduce la intensidad de la reacción inflamatoria. Las tetraciclinas serían inhibidores de la colagenasa y también inhiben la actividad neutrofílica y reducen la ulceración. También debe vigilarse de forma minuciosa, ¿no?, la presión intraocular, y en casos muy severos, ¿no?, se debe evaluar la presencia de una cirugía, la cual puede llegar inclusive hasta un trasplante de córnea. Bueno, hasta ahí sería el tema. Vamos a pasar con el caso clínico. El caso clínico dice: se trata de un paciente de 25 años de edad que tras recibir un traumatismo ocular en el ojo derecho con una pelota de squash hace 3 días presenta visión doble que persiste incluso en visión monocular en el ojo derecho y disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo. A la exploración, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En el ojo derecho una iridodonesis, que es el movimiento vibratorio del iris, y un cristalino desplazado y móvil, como podemos ver acá. Y en el ojo izquierdo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un acúmulo de sangre a nivel de la cámara anterior. Entonces, ante esta situación nos planteamos las siguientes preguntas, ¿no?
En el ojo derecho, ¿de qué tipo de diagnóstico se trata? Será una luxación de cristalino, una iridodiálisis, una catarata traumática, una microesferofaquia o una subluxación del cristalino. Este cuadro puede dar lugar como complicación secundaria un glaucoma, una diplopía monocular, un desprendimiento de retina, todas, solamente glaucoma y diplopía monocular. En caso de que el paciente hubiera presentado limitación de la elevación, o sea, de uno de los movimientos oculares en el ojo derecho, ¿cuál sería el diagnóstico? Fractura de la base de cráneo, fractura en estallido de suelo de órbita, o podría haberse tratado de una herida a nivel de párpado superior, como habíamos dicho, o tal vez una fractura en estallido del suelo de la órbita. Otra pregunta: ante los datos citados de la historia clínica, el diagnóstico en el ojo izquierdo, ¿cuál será? En el ojo izquierdo habíamos visto un cúmulo de sangre en cámara anterior, entonces será un hiposfagma, un ifema, un hipopio, un fenómeno de Tyndall. ¿Cuál será? La principal complicación que se puede producir en el ojo izquierdo, ¿cuál será? Una catarata, una hipertensión ocular, una impregnación hemática, solo catarata e hipertensión o todas. ¿Y cuál será el tratamiento de elección para el ojo izquierdo? Bueno, vamos a pasar a resolver las preguntas. En el caso de la primera pregunta, ante esta situación, ¿cuál va a ser el diagnóstico en el ojo derecho? Como vemos acá, esto es una luxación de cristalino, en este caso en polo posterior, ¿no? Lo cual no presentaba el paciente. Una iridodiálisis traumática, como ya habíamos dicho, ¿no? Adquiere una forma de D, un fondo oscuro entre el limbo y el borde pupilar. Tampoco se descarta una catarata traumática, como podemos ver acá. También se descarta una microesferofaquia. En este caso vemos el cristalino que está luxado hacia cámara anterior, que también se descarta. En este caso sería una subluxación del cristalino, lo que tiene nuestro paciente, ¿no? Que esta luxación de cristalino nos va a producir esa iridodonesis que presentaba el paciente. Y en este caso, ¿no? Esta misma subluxación de cristalino, como podemos ver acá, nos va a presentar visión o una diplopía monocular, ¿no? Por esta parte va a haber una imagen y por esta parte que está con el cristalino otra, ¿no? Entonces, en el mismo ojito se va a producir una diplopía monocular. Este cuadro puede dar lugar a qué tipo de complicación, ¿no? Habíamos visto una de las opciones, decía, desprendimiento de retina. Para que se produzca un desprendimiento de retina se necesita la existencia de lesiones retinianas predisponentes, ¿no? Ya sea agujeros retinianos, ¿no? Y este desprendimiento de retina puede estar más frecuentemente asociado a una luxación del cristalino. En el caso de un glaucoma secundario, este glaucoma puede ser debido, ¿no? a una incarceración, ¿no? del cristalino, ¿no? Que, como habíamos dicho, está luxado, puede encarcerarse a nivel de la pupila, por lo tanto obstruir, ¿no? el flujo del humor acuoso y producir un glaucoma. Y como ya habíamos dicho, una diplopía monocular se va a producir en estos pacientes, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería glaucoma secundario y diplopía monocular. Ahora, en caso de que el paciente hubiera presentado limitación a la elevación, como podemos ver en este caso, limitación a la elevación en el ojo derecho, ¿cuál sería el diagnóstico? Limitación a la elevación del ojo derecho. Una de las opciones nos indicaba fractura de la base del cráneo, ¿no? Pero en la fractura de la base del cráneo, bueno, vamos a tener el signo de los ojos de panda. En la fractura
de la base del cráneo, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Signo de los ojos de panda. En el caso de una laceración palpebral, dependiendo, ¿no?, del grado de afectación, puede llegar a afectar el músculo elevador del párpado superior, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, el paciente tiene el antecedente de haber sufrido una lesión por una pelota de squash. Por lo tanto, el paciente lo que podría presentar en presencia de una limitación de elevación sería una fractura en estallido del suelo de la órbita, ¿no? Esa sería la respuesta: fractura en estallido de la órbita, posiblemente con afectación, ¿no?, del músculo recto inferior o del oblicuo inferior, por lo cual va a presentar esta limitación el paciente, ¿no?, en la elevación. Otra de las preguntas dice, ¿no? Ahora vámonos al ojito izquierdo. Ante los datos citados de la historia clínica, ¿cuál sería el diagnóstico, ¿no? Estábamos diciendo que presenta un cúmulo de sangre en cámara anterior, ¿no? Hipopión no podría ser, porque ya el hipopión es un exudado blanquecino purulento en cámara anterior, ¿no? Hiposfagma se trata de una hemorragia subconjuntival que puede ser secundaria a traumatismo o puede ser espontánea, ¿no?, por una hipertensión arterial no controlada, y que en algunos casos puede no precisar tratamiento alguno, ¿no? El fenómeno de Tyndall en la cámara anterior, como podemos ver acá, consiste en la existencia de células inflamatorias que puede producirse por un trauma ocular directo, pero o sin este antecedente también, ¿no? Más bien se trata de un signo inflamatorio, ¿no? El fenómeno de Tyndall. La presencia de sangre en cámara anterior, en mayor o menor medida, se denomina ifema o hipema, ¿no? Y en la mayoría de los casos es secundaria a un traumatismo. Otra de las preguntas: ¿cuál puede ser la principal complicación que nos puede producir? ¿Catarata? Habíamos dicho que la catarata más bien se va a producir por el mismo traumatismo y no tanto así por el ifema. Por lo tanto, queda descartado catarata. La segunda opción, habíamos dicho una hipertensión ocular, pero esto más bien, el ifema, si bien puede acompañarse de hipertensión ocular, es más frecuente que esta hipertensión ocular esté asociada a un trauma directo, que está asociado a una recesión angular, o sea, a una lesión que se va a encontrar a nivel de la malla trabecular. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la principal complicación que nos va a traer el ifema? Va a ser la impregnación hemática de la córnea, ¿no? La impregnación hemática de la córnea. ¿En qué va a devenir esta impregnación hemática de la córnea? En que se va a perder la transparencia corneal con la subsecuente pérdida de la visión del paciente, ¿no? Y puede llegar a distintos tratamientos hasta, ¿no?, la realización de una queratoplastia penetrante o un trasplante de córnea. ¿Cuál va a ser el tratamiento de elección para el ifema que va a presentar el ojo izquierdo del paciente? ¿No? En primera instancia es reposo, ¿no?, a fin de evitar un nuevo episodio de hemorragia. Cicloplegia, ¿no?, para reducir la reacción inflamatoria, ¿no?, el uso de atropina en gotas. Y también, en caso de que subsistiera una hipertensión ocular, ¿no?, se debe usar antihipertensivos oculares, ¿no? Bueno, amigos, muchísimas gracias por la atención y también agradecidos, ¿no?, con Sean Medicina por la oportunidad que nos ha dado. Hasta otra oportunidad.